Qué bueno que tenemos la palabra del Señor para seguir estudiándola. Amén. Estábamos en Efesios capítulo 1 y nos quedábamos ya al final del capítulo, donde en el último versículo del capítulo 1, hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo, dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Amén. Y hablábamos de la iglesia de Cristo, de la iglesia que es la plenitud de Dios, ¿no? Y yo aclaré que cuando hablamos de la iglesia nos referimos, cuando estamos aquí hablando de la iglesia, nos referimos a la iglesia universal. No nos estamos refiriendo a esta iglesia, ni a una denominación, ni a ningún grupo en concreto. Nos estamos refiriendo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque la iglesia está compuesta por todos aquellos que de verdad han nacido de nuevo, aquellos que han depositado fe y confianza en la palabra de Dios, y por esa fe y por esa confianza han tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento que se tiene que ver en un cambio, en una transformación de vida. Si no hay esa evidencia, hay que dudar de que realmente haya habido un verdadero nuevo nacimiento, ¿no? Pero esa iglesia, la iglesia universal, la iglesia de Cristo, que no podemos identificarla con una persona ni con un grupo en concreto, sino la iglesia del Señor esparcida por todo el mundo y que desde el principio hasta el día de hoy está formada por todos aquellos que han creído en Cristo. Pues como digo, yo estoy convencido de que muchos de los que aquí estamos formamos parte de la iglesia de Cristo. No he dicho todos. Porque muchas veces en las iglesias, como dice un fandango de mi tierra, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Muchas veces en las iglesias hay personas que de verdad no han nacido de nuevo. Han aprendido un lenguaje religioso, asisten con regularidad, participan de las diversas actividades religiosas, pero si no hay una transformación de vida, que es la prueba indubitable de que ha habido un nuevo nacimiento, da igual que lleve 20 años asistiendo a la iglesia y participando de las actividades religiosas, si no ha nacido de nuevo, no verás el reino de Dios. Fueron palabras que Jesús le dijo ¿a quién? A Nicodemo. ¿Y quién era Nicodemo? ¿Era un incrédulo? No, era una persona creyente. Se puede ser creyente y no entrar en el reino de Dios. Es decir, una cosa es creer y otra cosa es creer adecuadamente. Creer en el Evangelio, creer en la obra de Cristo como el único medio de nuestra salvación, porque hay en las iglesias gente que creen que porque asisten a la iglesia, porque dan sus diezmos, porque participan de las actividades de la iglesia, ya son salvos. Y no es verdad. Tiene que haber un cambio, una transformación de vida que evidencie que hay un antes y un después. Hasta el diablo cree. Claro, hasta el diablo cree, ¿verdad? Por eso es importante esto, ¿no? Yo sé que es importante que todos nos aseguremos de que hemos nacido de nuevo. Pablo dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos, nos tenemos que examinar a nosotros mismos, porque más nos vale asegurarnos de si estamos o no estamos en la fe, porque hay mucho en juego, nada más y nada menos que toda la eternidad, ¿verdad? Muchas veces nos vemos sorprendidos por personas que durante años tienen una vida que parece una vida modélica y de buena primera se les cruzan los cables y como que todo quedó en nada, ¿no? Se alejan de Dios, dejan de asistir a la iglesia,
cambian su forma de vivir, apostatan de la fe, ¿no? La apostasía es una realidad. La Biblia nos habla de la apostasía, ¿verdad? Era una de las señales que tenían que cumplirse cuando. En los últimos tiempos. ¿Y estamos o no estamos en los últimos tiempos? ¿Será por eso que hay tanta apostasía hoy en día? Tanta gente que, habiendo creído en Dios, no están ya siguiendo los principios básicos de la fe cristiana. Entonces, tenemos que cuidar todas estas cosas, ¿verdad? Vamos a ver un versículo bíblico que nos habla de la apostasía, ¿verdad? Pero que quiero compartirlo con ustedes. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Aquí Pedro habla justamente de algunas personas. Dice, segunda de Pedro 2, 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, personas que han tenido una verdadera experiencia con Cristo, ¿verdad? Dice, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Es decir, vuelven otra vez a la vieja vida. Dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, porque les ha acontecido lo del proverbio, lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es decir, estas cosas suceden. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, analizar nuestra vida y procurar que no nos pase. O sea, hay cosas que nos acercan a Dios. Y hay personas que nos acercan a Dios. Y hay cosas y hay personas que nos alejan de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con estas cosas. Porque puede que sin darnos cuenta nos estemos alejando de Dios y cuando llegue el momento hayamos caído otra vez y nos hayamos alejado tanto de Dios que no queramos volver. Y esto es algo que sucede a veces en la iglesia. Y tenemos que tener cuidado. Miren, estamos en Efesios capítulo 1, terminando el capítulo 1. Y hasta aquí, en este primer capítulo, lo que ha hecho el apóstol Pablo ha sido hablarnos del poder de Dios obrando en Cristo. Pero ahora vamos a comenzar a estudiar el capítulo 2. Y yo quiero que prestemos mucha atención porque miren, aquí vamos a ver el poder de Dios obrando en el creyente. Desde el capítulo 1 lo hemos visto, la fuerza del poder de Dios actuando en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra, en la majestad de las alturas, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a ver el poder de Dios obrando en la vida de los cristianos. Y no tiene desperdicio, como nada en la Biblia tiene desperdicio, pero este pasaje es fantástico. Vamos a leer los 10 primeros versículos del capítulo 2. Y después de leerlo vamos a ir paso a paso, para que no se nos escape nada, porque hay mucha riqueza en este capítulo 2. Vamos a leerlo, empecemos por leerlo. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Impresionante. Como digo, este es uno de los pasajes del Nuevo Testamento que es necesario comprender en profundidad. Si lo logramos, si lo entendemos bien, habremos dado un paso esencial para entender todo el Nuevo Testamento. Pero si no terminamos de comprenderlo, no solamente nos vamos a caer en un error, sino en muchos errores. Por eso es importante ir paso a paso. Vamos a ir despacito, meditando bien en este pasaje, porque como digo, no tiene realmente desperdicio alguno. Primero, os dio, versículo 1. Dice ahí que nos vendió, ¿verdad que no? Todos nosotros sabemos que hoy hay muchísimos predicadores tratando, como en la Edad Media hacía Tetzel, ¿no? El católico Tetzel, que vendía indulgencia, ¿no? El perdón de los pecados. Echa una moneda y los pecados de tu familiar fallecido habrán sido perdonados y saldrán del purgatorio. En el momento que la moneda caiga, el sonido de la moneda llegue al cielo, tu ser querido saldrá del purgatorio. Bueno, cosas similares se están diciendo hoy. Siembra en tu milagro. Si quieres que Dios te bendiga, tú tienes que demostrar tu fe. Presenta tu ofrenda al Señor. No venga con las manos vacías. Cosas similares. Como si Dios, estuviera vendiéndonos sus bendiciones. Pero Dios no vende nada. Él nos dio. Os dio vida, dice ahí, ¿no? ¿Y hay algo más valioso que la vida? Nada, ¿verdad? Sin embargo, Él nos da vida, y aunque después vamos a ver cómo, yo lo que quiero es señalar este hecho. Dios nos dio vida. Nos dio. Pablo se está refiriendo, si alguien puede por favor traerme un poquito de agua antes de que me ahogue. Evidentemente Pablo se está refiriendo a la vida eterna. Os dio vida. No se refiere solamente a la vida física. No sé si será el ventilador, ¿qué es lo que es? Perdón por la interrupción. Gracias. O hay algún tipo de olor en el ambiente que no percibo bien fuera, ¿no? Y los olores me afectan terriblemente porque tengo un solo pulmón. Bueno, decía que la vida que Dios nos otorga no es una vida cualquiera, es la vida eterna. Es decir, lo que en Juan dice Jesús, vida abundante. Una vida que no se acaba. Una vida larga, tan larga que tiene un principio para nosotros cuando creímos, pero no va a tener fin. ¿Ok? Por tanto, es importante tener en cuenta que eso no se consigue con dinero. La vida eterna no se consigue con dinero, ni con ofrendas, ni con diezmos, ni con pactos, ni con primicias, ni de ninguna otra manera. Se consigue por medio de la fe, y como vamos a ver a continuación, ¿no? Pero antes de que lleguemos ahí, Dios no vende sus bendiciones. Tomen nota, por favor. Dios no necesita tu dinero. La iglesia necesita tu aporte para que la iglesia pueda seguir adelante en sus actividades, pero Dios no necesita tu dinero. Dios no quiere tu dinero. Dios quiere tu corazón. Dios te quiere a ti.
Porque Él está más interesado en nosotros que en lo que nosotros le podamos dar. Porque Él tiene todo lo que necesita. Él es Dios. ¿Ok? Entonces Él dijo, mío es el oro y la plata, por tanto, Él no necesita dinero. Él no nos pide nuestro dinero, nos pide nuestro corazón. Que le demos nuestra vida, porque en realidad es suya. Él nos la da. Y concretamente hasta la vida eterna es un regalo que Dios nos da. Nos dio, más bien, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, nos la dio en esperanza, ¿recuerdan? Porque es una promesa. Todavía no la tenemos. No hemos muerto y ya estamos disfrutando la vida eterna, todavía no. Nos la dio en fe, porque Dios cuando promete algo, lo cumple. ¿Es verdad o no? La semana pasada el pastor Andrés nos hablaba de las promesas, ¿no? ¿Falló Dios en alguna promesa alguna vez? Nunca jamás. ¿Podemos confiar en que Él cumple? Siempre. Por tanto, por parte de Dios no hay fallo alguno. Dios promete que si tú crees en Cristo Jesús, Él te ofrece vida eterna. Él te da vida eterna. Y tú la tienes segura. Mientras mantengas la fe en Cristo, tú tienes la vida eterna. Es una promesa que Él va a cumplir. Ahora también nosotros tenemos que cumplir, manteniendo nuestra fe hasta el fin. Porque dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo, ¿verdad? Bien, ahora, cuando dice ahí, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, aquí hay algo que aclarar y que es muy importante para que no acabemos malinterpretando la palabra. Mire, me refiero al contexto gramatical de las Escrituras. Ya hemos hablado en muchas ocasiones del contexto histórico, la importancia de conocer el contexto histórico. Para poder entender la Escritura hay que conocer la cultura de aquel tiempo, el tiempo de Cristo, el tiempo en que vivieron los apóstoles. ¿Cómo se vivía entonces? En las ciudades, ¿cómo eran esas ciudades? Si hablamos de un emperador romano, ¿cómo era ese emperador? Hay que conocer datos históricos que nos ayuden a entender bien el pasaje, lo que dice, por qué lo dice, para qué lo dice, cómo lo dice, qué tiene eso que ver con nosotros. El contexto histórico es fundamental, pero el contexto gramatical no es menos importante. Porque malinterpretar un concepto, una palabra, nos va a llevar, como digo, no a un error, sino a muchos errores. Por ejemplo, cuando Pablo dice aquí que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, Pablo está usando una figura literaria, una figura gramatical. Se llama también tropo, es decir, está usando una metáfora, porque realmente no estábamos muertos cuando creímos en Cristo, ¿verdad? Estábamos vivos. Pero, ¿qué quiere decir Pablo que estábamos muertos? Al decir que estábamos muertos, que estábamos muertos espiritualmente, metafóricamente, no literalmente. Bien, yo les voy a enseñar que la Biblia contiene metáforas, símiles, sinécdoques, metonimias, hipérboles, parábolas. Tiene un montón de figuras literarias que hay que conocer y aprender. Saber diferenciar una de otra. Porque si no sabemos diferenciarla, podemos interpretar una palabra metafórica, o sea, una metáfora como si fuera algo literal. Y vamos a cometer errores. Por ejemplo, entre las figuras literarias existen las parábolas. Eso sí hemos oído, ¿verdad? Todos hemos oído de las parábolas. La Biblia y sobre todo los evangelios contienen muchas parábolas. A ver, ¿alguien me puede decir alguna? La del sembrador. ¿Estelita? La del hijo pródigo. Hijo pródigo. ¿Cuál más? La del buen samaritano. Hay un montón de parábolas en la Biblia. ¿Ok? El trigo y la cizaña. Fíjense que además de parábolas, como hemos dicho, hay metáforas.
Una metáfora es una figura literaria que le aplica el significado de una palabra a otra. Por ejemplo, como cuando dice Salmo 84, 11. Dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. ¿Jehová es un sol? ¿Es un escudo? No está hablando, está dando una metáfora. ¿Ok? Y es muy importante esto, que lo entendamos. Pero dice, es que aquí está escrito, sol y escudo es Jehová. Y a veces la gente se agarra a la letra sin entender el contexto gramatical de esa palabra. Sí, ahí dice es, pero eso es una metáfora. Es que ahí no dice, Jehová es como un sol. No, ¿cierto? Si dijera como, ya no sería una metáfora, sería un símil. ¿Ok? Cuando decimos, eres tan alta como una palmera, estamos usando un símil. El símil siempre va acompañado del como, igual que, semejante a, pero muchas veces lo encontramos en la Biblia así. ¿Ok? En este caso, cuando decimos eso, por ejemplo, en el Salmo 77, 20, se dice, condujiste a tu pueblo como ovejas. ¿Cómo? Ovejas. No es que el pueblo sea, no es que nosotros seamos ovejas, ¿verdad? Pero Dios condujo a su pueblo como ovejas. ¿Qué quiere decir? Que lo guió, que lo protegió, que lo llevó, que lo alimentó. Es un símil, como a oveja. ¿Ok? El hombre, como la hierba, son sus días. Quiere decir que nuestros días son cortos, ¿verdad? Como la hierba. No somos hierba, pero está usando un símil. Y esto es importante. También existe la figura literaria paradoja. Una paradoja es una contradicción que se da para enseñar algo. Por ejemplo, todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es una paradoja. Pero es importante entender que es una paradoja. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar también sinécdoques. Son diferentes figuras literarias y todas están en la Biblia. Y hay que aprender a conocerlas, a distinguirlas, para que la interpretación que hagamos sea correcta. Dice, una sinécdoque se usa para designar una parte como el todo, o el todo como una parte. Por ejemplo, todo el mundo miente. Eso es una sinécdoque, ¿no? Estamos poniendo al todo por una parte. O cuando se dice, a Moisés y los profetas tienen, se refiere a la palabra de Dios. Pero en el Antiguo Testamento, además de Moisés y de los profetas, había otros libros que no pertenecían ni a Moisés ni a los profetas, ¿verdad? Pero se dice, a Moisés y los profetas tienen. Se toma una parte por el todo. Eso es una sinécdoque. Son diferentes figuras literarias, gramaticales, que tenemos que aprender a diferenciar, a distinguir. Porque si no lo hacemos, vamos a caer en errores. ¿Sabéis lo que es una hipérbole? Una exageración. En la Biblia también tenemos exageraciones. Si yo tomo una exageración y la interpreto de manera literal, voy a caer en un error. Por ejemplo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos y sus hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es una hipérbole. Lo que está diciendo es que no podemos amar a nuestra familia más que a Dios. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Ok? Pero es una hipérbole. Por ejemplo, una hipérbole que muchos malinterpretan. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12. Cuando dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno.
no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es un pasaje en el que Pablo está citando al rey David, tanto en el Salmo 14 como en el Salmo 51. Pero David no se está refiriendo a todo el mundo, se está refiriendo a su pueblo, que era rebelde y que no seguían a Dios, pero no todo el pueblo, aunque él generaliza, usa una sinécdoque, ¿ok? El todo por el uno, o por una parte del uno. Ahora, los calvinistas, por ejemplo, usan pasajes como este y sin tener en cuenta que es una hipérbole, que es una exageración, lo interpretan de manera literal. Y entonces dicen que el ser humano no puede buscar a Dios. No hay quien busque a Dios. La Biblia lo dice. Sí, es verdad, la Biblia lo dice, pero tú no lo estás entendiendo. Porque ahí Pablo está usando una hipérbole. Y hay que entenderla como lo que es, como una hipérbole. ¿Por qué lo sabemos? Por el contexto general de la Biblia. Porque si lo interpretamos de manera literal, va a chocar con multitud de pasajes. Por ejemplo, Primera de Crónicas 16:11. Búsquenlo, hermanos. Primera de Crónicas 16:11. Quien lo encuentre, que lo lea en voz alta, despacio y bien. Adelante. Buscad al Señor y su poder, buscad su rostro continuamente. Buscad al Señor y su poder. ¿Pero se puede buscar a Dios? ¿No dice que no hay nadie que busque a Dios? ¿Estaría Dios dando una orden que no podemos cumplir? ¿Nos está diciendo Dios que hagamos algo que no podemos hacer? ¿No sería una contradicción? Claro que el hombre puede buscar a Dios. Desde los 12 años de edad yo estaba buscando a Dios. Y no lo encontré hasta los 21. Pero lo busqué. Y a mí me dicen, no, el hombre no puede buscar a Dios. Porque dice, no hay quien busque a Dios. Sí, ahí lo dice. Pero está usando una hipérbole. Ahora Dios está diciendo, buscad a Jehová y su poder. Dios quiere, nos exhorta a todos a que le busquemos. Por tanto, fíjense Isaías capítulo 55, versículo del 6 al 7. Isaías capítulo 55, del 6 al 7. Dice ahí, fíjense bien. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. ¿A quién le está hablando? ¿Está hablando a los creyentes? No, a los impíos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. La Biblia nos dice, exhorta a la gente a buscar a Dios. ¿Cómo que no hay quien busque a Dios? Hay mucha gente buscando a Dios. Pero no podemos interpretar una hipérbole de manera literal porque caeremos en el error. Todos estos pasajes que hemos leído, donde Dios nos dice buscadme, quedarían sin sentido si el hombre no pudiera buscar a Dios. ¿Para qué nos iba a mandar Dios a hacer algo que no podemos? ¿No nos estaría confundiendo? ¿Es Dios Dios de confusión? No, Dios no es Dios de confusión. Por eso es tan importante entender siempre el contexto, no solo histórico, sino también el contexto gramatical de la palabra de Dios. Ahora, hay muchas más figuras literarias. La Biblia contiene metonimias, que son justamente, son menos conocidas, ¿no? La metonimia es menos conocida. Se trata de cambiar el nombre de una cosa por su efecto.
Es decir, la causa por el efecto o el efecto por la causa. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuisteis tomado, ¿no? Entonces dice, pues polvo eres y al polvo volverá. Metonimias. Existen también en la Biblia fábulas, ¿ok? Ironía. Pleonasmo. Pleonasmo son repeticiones que son innecesarias, pero que se utilizan cuando se quieren enfatizar algo. ¿Recuerdan a Jesús cuando él decía, de cierto os digo? Cuando él decía, de cierto, podía decir, mira, ¿estás seguro de que lo que te estoy diciendo es así? Eso es un pleonasmo, es decir, es una redundancia innecesaria normalmente, pero que se usa cuando se quiere enfatizar alguna cosa, ¿no? Y hay muchas más. Eufemismo, alegorías, sarcasmo. Todas esas figuras gramaticales están presentes en la Biblia. Claro, hay quien dice que no hay que estudiar nada de eso. No, la Biblia y punto. Si la Biblia lo dice, punto. Sí, la Biblia lo dice. Pero ¿tú estás entendiendo lo que dice la Biblia? ¿O lo estás malinterpretando porque no conoces el contexto histórico o porque no conoces el contexto gramatical? Diré, es que para saber hay que estudiar. Esta es la realidad. Para saber hay que estudiar. Y si no estudiamos, pues no sabemos. Aunque creamos que sí. Hay que estudiar. De hecho, muchos errores doctrinales han salido justamente de malinterpretar ciertas figuras gramaticales de la Escritura, ¿no? Por ejemplo, cuando Pablo está diciendo ahí, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, lo que está usando es un tropo, es decir, una figura gramatical que podríamos identificar con ¿qué? Con una, de todas las que hemos dicho, ¿qué es lo que Pablo está usando con la palabra muerto? Una metáfora, claro, es una metáfora. Porque, ¿cómo sabemos que es una metáfora y que los calvinistas no tienen razón? Porque los calvinistas dicen que, no, aquí dice que estábamos muertos. Y un muerto nada puede hacer, no podemos buscar a Dios. Porque un muerto no puede buscar a Dios. ¿Cómo sabemos que los calvinistas se equivocan? ¿Alguien sabría decirme? Piensen un poco. ¿Cómo? Bueno, porque realmente no estábamos muertos, ¿no? Estábamos vivos, ¿no? ¿Pero estábamos muertos literalmente? No, literalmente no. Y esto es lo importante, fíjense. ¿Cómo sabemos que los calvinistas se equivocan? ¿Cómo sabemos que no estábamos muertos? Y que por tanto sí que podíamos buscar a Dios. Vamos a seguir leyendo el texto. Dice, en los cuales, dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Oiga, ¿un muerto camina? En los cuales anduvisteis en los pecados, ¿ok? Si estábamos muertos, ¿cómo vamos a pecar? Si estábamos muertos, ¿cómo vamos a caminar? Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué quedamos? ¿Estábamos muertos o vivos? Es decir, el contexto inmediato del pasaje nos hace ver que no podemos interpretar esa palabra muerto de manera literal. Claro, estábamos muertos en pecado, es una metáfora para decir que estábamos muertos espiritualmente hablando. Es decir, que no teníamos comunión con Dios. Porque la muerte espiritual es estar excluidos de la gloria de Dios. ¿Recuerdan Romanos 3:23 que dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero, ¿cómo vamos a interpretar que estábamos muertos literalmente? Oiga, hasta los 21 años que yo me convertí, esos primeros 21 años de mi vida yo no estaba muerto.
Estaba muerto espiritualmente hablando, metafóricamente hablando, pero yo estaba vivo. Mi vida no valía, pero estaba vivo. Mi vida cristiana comienza a los 21 años, pero yo tenía vida antes. Lo que pasa es que no era una vida espiritual, era una vida carnal. Andaba, como dice ahí, en los pensamientos de la carne, en los deseos del corazón, etc. Pero no podemos interpretar la palabra literalmente sin tener en cuenta los contextos gramaticales de la Escritura, porque entonces vamos a cometer errores. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene el fijarse bien en las cosas? En estudiar el contexto, tanto histórico como gramatical de la Escritura. Hay que prestar atención a lo que se lee. Y el contexto, tanto inmediato como remoto, ¿verdad? Porque si decimos, no, un muerto no puede buscar a Dios, hemos visto varios pasajes en diferentes libros que nos dicen que sí. No solamente que podemos buscar a Dios, sino que debemos buscar a Dios, porque Dios mismo nos exhorta a que le busquemos. Y nosotros tenemos que decirle a la gente que no cree en el Señor, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Ahora, si decimos que un muerto no puede buscar a Dios, ¿para qué se lo vamos a decir? Estamos anulando la efectividad de la evangelización, ¿no? ¿Para qué vamos a evangelizar? No tendría sentido. Si un muerto no puede buscar a Dios, si un muerto no puede creer, si un muerto no puede hacer nada, como ellos dicen, no tiene sentido. Contradecimos toda la Escritura. Por tanto, es importante prestar atención. Cuando dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, yo creo que no es necesario que expliquemos esto, ¿verdad? Los delitos y los pecados ya sabemos lo que es, ¿no? Primera de Juan 3:4 dice que infringimos la ley de Dios, ¿no? Por tanto, como infringimos la ley, es un delito. Y como se trata de la ley de Dios, además de un delito, es un pecado. ¿Ok? Por tanto, esto no necesita mucha explicación. Aunque es cierto que cada vez se habla menos del pecado, ¿no? ¿Verdad? Lo vemos que cada vez se habla de muchos más temas, de autoayuda, de, ¿cómo se dice?, autoestima, de la necesidad del bienestar, de la prosperidad, del éxito, de la victoria, de ser más que vencedores, de cosas de ese tipo, ¿no? Pero no se habla del pecado, del arrepentimiento, no se habla de estos temas ya, pero hay que hablarlos porque en la Biblia están, ¿ok? Ahora ahí dice, versículo 2, en los cuales anduvisteis, ¿qué tiempo verbal es? Pasado. Anduvisteis significa que pertenece a nuestra vieja vida, ¿verdad? No dice andamos, porque el cristiano ya no debe andar en delitos y pecados. El cristiano de verdad, el que se ha convertido, el que ha nacido de nuevo, aunque anduvo en pecados, ahora ya vive una vida nueva conforme a la voluntad de Dios. ¿Verdad? Que Pablo lo expresa bien en 2 Corintios 5:17, ¿no? Que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por tanto, tiene que haber un cambio, una diferencia entre la vida antes de conocer a Cristo y la vida después de conocer a Cristo. Tiene que haber un cambio, una transformación, porque si no hay ese cambio, si no hay esa transformación, tenemos que dudar de que realmente hayamos, como decíamos al principio, nacido de nuevo. Por tanto, es importante esto. Entonces, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tenemos 5 minutitos. Yo voy a tratar en 5 minutitos de resumir lo que tengo aquí, bueno, lo que pueda. Mire, cuando aquí habla del príncipe de la potestad del aire, antes, la corriente de este mundo. Tenemos que protegernos de la corriente de este mundo, porque es demasiado fuerte, hermanos.
Y cada vez más. Porque cada vez el pecado tiene más protagonismo en la vida social, en el mundo. El pecado está ganando terreno en los medios de comunicación. Ahora vemos en el cine y en la televisión cosas que hace 10 años nos hubieran escandalizado. Y ahora las vemos y nos quedamos tan panchos, como algo normal. Se está normalizando el mal, porque la corriente del mundo arrastra. Y tenemos que tener cuidado. Por eso es importante tener el mando cerca, para que cuando estés viendo la televisión y veas que sientas la corriente del mundo tratando de empujarte, cambies. Y te libres de esa corriente. Porque si no te das cuenta, si te dejas llevar, si te adormeces, te arrastrará. Y cuando te quieras dar cuenta, estarás pidiéndole perdón a Dios. Y es importante que tengas cuidado, que no llegues a eso. Por eso la palabra de Dios nos insta continuamente: velad y orad para que no entréis en tentación. Velad significa estar pendientes, vigilando. Es como el que está de guardia encima de la torre y se duerme. Cuando venga el enemigo, ¿qué pasará? Ni se enterará, ¿verdad? Ahora, si el que está de guardia está pendiente, cuando allá a lo lejos ve una pequeña polvareda, ya está dando el aviso. Cuidado que ahí viene el enemigo. Y todos nos defendemos y derrotamos al enemigo. Pero tenemos que estar pendientes. No podemos estar... Yo sé que llegamos a casa harto de trabajar, llegamos cansados y tal, y lo que queremos es tumbarnos a ver un rato televisión. Pero no te relajes tanto que te tragues lo que no debes tragarte. Que alimentes tu carne. Porque si alimentas tu carne devorará tu espíritu. Lo que tú alimentes, si alimentas la carne, será la carne la que te domine. Si alimentas el espíritu, será el espíritu lo que te domine. Pero tenemos que estar pendientes, vigilantes, orando: Señor, que no me duerman los laureles, que yo vea venir al enemigo, que yo pueda defenderme y no me coja distraído. Porque es importante. Porque la corriente de este mundo, hermano, era lo que nos venía arrastrando hasta que Cristo nos salió al encuentro. Y Él nos libró de esa corriente. Pero ¿cómo podríamos nosotros volver otra vez a meternos solo en ese río que te lleva a la perdición? ¿Cómo vamos a hacer eso? Tenemos que velar, tenemos que vigilar, porque muchos hermanos nuestros en todo el mundo están bajando la guardia y están cayendo. Muchos hermanos están apartándose de la fe, aceptando como normal cosas que no son normales. Es nuestro deber estar alerta. Amén. Se nos fue el tiempo. Bueno, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Que nos ayude para que realmente no nos durmamos, para que prestemos atención cuando estamos leyendo la palabra, para fijarnos bien, poder interpretarla adecuadamente y no permitir que el enemigo nos lleve al huerto. Amén. Vamos a ponernos de pie y hacemos una oración al Señor. Alguien que nos quiera dirigir en oración, por favor, dando gracias al Señor por este tiempo. Padre, de verdad que te agradecemos porque tu palabra es buena, es sustanciosa, es maravillosa para nuestra vida, para nuestro espíritu. Queremos rogarte que tú nos ayudes a recordar estas cosas a lo largo de esta semana. Tú nos ayudes a realmente a prestarle más atención a tu vida y no a los deseos de la carne, a la visión del mundo, a no adaptarnos y no dejarnos guiar por la
mantengamos bien en el llamado que tú nos has hecho. Ayúdanos a ser perseverantes en este fin, ayúdanos a recordar estas cosas y de verdad queremos vivir bajo tu voluntad, queremos vivir en tu cobertura, Señor, así que ayúdanos porque el mundo quiere arrastrarnos, pero con tu ayuda, Señor, resistiremos, llegaremos hasta ti. ¿Vale? Sí, Señor. Gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra y ahora donde quiera que vayamos, ayúdanos a recordar estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, recuerden por